Muy bien. Entonces, en este esquema podemos ver las diferencias entre a lo que se refería un tipo de transporte que generaba una diferencia o intercambio de cargas entre el interior y el exterior de la célula. Aquí podemos ver que cuando entra un ion positivo, como es el caso del sodio, entonces aumentan las cargas positivas en el interior y la célula se vuelve más positiva. Ahora, cuando generalmente se abren estos canales, no se abre uno, sino que se abren millones a la vez, lo cual permite que el flujo de sodio hacia el interior de la célula sea tan significativo que básicamente cambia completamente el potencial de membrana. Por otro lado, cuando tenemos el efecto contrario, se abre un canal para que un ion positivo salga. Entonces, si las cargas positivas se salen, el interior va a quedar con abundancia de cargas negativas. Por lo tanto, va a adoptar cargas negativas. En cambio, como en el caso de la bomba sodio-potasio, pero si funcionara de que mete un positivo y saca un positivo, esto no afectaría directamente a el interior de la célula, porque si entra un positivo y sale un positivo, uno más uno, pues básicamente sería cero, ¿verdad? Otro tipo de antiporte que existe es cuando entra un ion positivo y sale un negativo. En este caso, si entra un positivo, el interior queda más positivo y si sale un negativo, el interior queda más positivo todavía, ¿verdad? Entonces la carga por cada flujo de iones sería de más 2, ¿vale? Muy bien, ahora sí, vamos a hablar sobre el proceso de ósmosis. La ósmosis es el flujo de agua a través de una pared semipermeable que no permite el paso de solutos desde donde hay una menor concentración de solutos a una mayor concentración de solutos. El objetivo de la ósmosis también va a ser que se mantengan las dos concentraciones que son separadas por esta membrana semipermeable en la misma concentración, ¿vale? Entonces es al revés del gradiente, si lo quieren ver de una manera más práctica. El agua siempre va a ir desde donde hay una menor concentración hasta donde hay una mayor concentración. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos una membrana semipermeable. Tenemos una concentración 1, 10 milimolar, y una concentración 2 de 100 milimolar, ¿vale? El agua va a tender de ir de donde hay una menor concentración a donde hay una mayor concentración. Por lo tanto, va a ir de C1 a C2. ¿Qué es lo que va a pasar con el volumen de C1? El volumen en C1 va a disminuir, mientras que el volumen en C2 va a aumentar, ¿verdad? Porque el flujo de agua lleva implícitamente involucrado un aumento en el volumen que se encuentra en esta concentración, ¿vale? Por otro lado, si tenemos una membrana impermeable que no permite el flujo ni de soluto ni de agua, aquí nada más mencionarles que la membrana semipermeable permite solamente el flujo de agua, pero no de soluto. La membrana impermeable no permite el flujo de agua ni de soluto. Entonces, aunque tengamos una diferencia de concentraciones, si no hay paso de agua, pues obviamente no va a haber una alteración en el volumen. Ahora, ejercicio para que nosotros lo realicemos. Cuando hay una membrana semipermeable y tenemos una concentración 1, 10 milimolar, y una concentración 2, 10 milimolar, hacia dónde se va a dar la ósmosis o el flujo de agua, pues básicamente no va a haber ósmosis, ¿verdad? Porque la ósmosis o flujo de agua solamente va a ocurrir cuando pasan de una menor concentración o cuando hay diferencias de estas concentraciones, pasando de menor concentración a mayor concentración. Esto va a ser importantísimo y va a ser la razón por la que, por ejemplo, en el riñón, cuando nosotros excretamos sodio, que esto quiere decir que hay más sodio en el túbulo renal, pues entonces lo va a seguir el agua, ¿verdad? El agua siempre va a tender a irse de donde hay una menor concentración a donde hay una mayor concentración. Véanlo a el agua como un ente interesado. Siempre se va a ir donde haya más, ¿vale? Entonces, el agua siempre va a seguir donde hay más sodio, donde hay mayor concentración de sales, y justamente hacia ese lugar va a migrar. Esto nos puede llevar a varias situaciones que pudieran llegar a resultar patológicas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo,
cuando nosotros consumimos mucha sal, va a haber una gran cantidad de sodio en el líquido extracelular y en el líquido intracelular y por lo tanto el agua va a tender a hincharnos, va a tender a acumularse en nuestro tejido extracelular. Si por el contrario nosotros consumimos un diurético, el cual permita la salida de sodio, pues el agua va a acompañar el sodio y entonces nosotros vamos a orinar mucho. Y esto pues tiene sus aspectos positivos, por ejemplo, que disminuye la presión arterial, pero también pudiera tener efectos negativos como pudiera llegar a ser la deshidratación, ¿vale? Entonces, recuerden, hasta hicimos una práctica de eso. Por ósmosis, el agua siempre va a ir de donde hay una menor concentración de soluto a donde hay una mayor concentración de soluto. Entonces, se lo repito, si lo quieren ver como una analogía de la vida cotidiana, el agua es una interesada, ¿verdad? Porque siempre se va a donde haya más soluto. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ocurre en la célula, los cuales son siempre, desde que yo recuerdo en las clases de fisiología, preguntas de examen, ¿vale? Entonces vamos a ver tres casos. Primero estos dos y después vemos otro, ¿vale? Tenemos una célula. Este es el interior de la célula. Vamos a pintarlo de un colorcito. No me da esa opción. Entonces, lo que está dentro del círculo es el interior de la célula y lo que está fuera del círculo es el exterior de la célula, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo decente. Bueno, es muy tardado hacerlo de una manera decente. No tenemos tiempo, es justamente lo que no tenemos. Fisiología es amplísimo el tema. Entonces, pues aunque se vea medio feo, vamos a hacerlo como lo estamos realizando anteriormente. Entonces, si tenemos aquí una concentración de 100 nanomolar, y aquí una concentración de 10 milimolar, bueno, 10 nanomolar, entonces el medio que nosotros tendríamos como es un medio más concentrado que el interior de la célula, decimos que es hipertónico. Es un medio hipertónico. Siempre cuando es más concentrado el medio que el interior de la célula, decimos que es hipertónico, y cuando es el proceso contrario, que es más concentrado el interior que el exterior, decimos que es hipotónico, ¿vale? Y cuando es el mismo, decimos que es isotónico, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí con la célula, Saraí? ¿El agua va a tender a entrar o va a tender a salir, Saraí? Tiende a salir. Tiende a salir, ¿verdad? Porque va de menor concentración a mayor concentración. Muy bien, Saraí. Por lo tanto, en un medio hipertónico, a la célula se le va a escapar el agua y por lo tanto va a colapsar, ¿verdad? Va a quedar toda apachurrada porque el interior del volumen va a disminuir y esto va a generar que la célula, pues básicamente colapse y se quede apachurrada. Ahora vamos a ver lo que pasa en un medio hipotónico. En un medio hipotónico, la concentración del líquido extracelular es menor, 10 molar, vamos a ponerle aquí, y aquí 100 molar. Es menor que el que hay en el interior de la célula. Entonces, Jade, ¿aquí qué va a pasar con el agua de la célula? ¿Va a entrar a la célula o va a salir de la célula el agua? ¿O llega a entrar? Va a entrar, ¿verdad? Muy bien, Jade. Va de menor concentración a mayor concentración. Entonces, el agua va a entrar y por lo tanto, nuestra célula se va a hinchar, ¿vale? Entonces, en una célula, perdón, en un medio hipotónico, tiende a hincharse, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en un medio isotónico. En un medio isotónico,
tenemos la misma concentración en el interior de la célula que en el exterior de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo de agua estrella? ¿El agua va a tender a entrar o va a tender a salir de la célula? Ninguno de los dos, ¿no? Exact- Porque tienen la misma cantidad, se puede decir. Muy bien, estrella. Tiene la misma concentración. Entonces, el agua entra y sale en la misma proporción. Entonces, la célula ni se hincha ni tampoco se aplasta, ¿verdad? En la vida real, el líquido extracelular, aunque tenga diferentes solutos, tiene la misma concentración de solutos que el interior de la célula, ¿vale? Ojo, en el exterior tenemos más sodio que potasio, en el interior más potasio que sodio, pero en cuanto al número de solutos y a la concentración de todos estos solutos, que se les llama solutos osmóticamente activos, vamos a tenerlo en la misma proporción, porque si esto cambia, entonces la célula va a tender a hincharse o a aplastarse. Es por eso que cuando nos administran volúmenes grandes de líquido, nunca va a tener exclusivamente agua, sino que tiene que tener un líquido isotónico, que en este caso es la solución salina. Por eso cuando nos administran grandes volúmenes de agua, nos administran solución salina y no solamente agua, porque el agua es un medio hipotónico y esto podría hacer que se hincharan las células y esto pues podría generar anomalías o pudiera generar un choque que nos va a ocasionar pues un problema de salud, ¿verdad? Por eso es que eh, solución salina generalmente es el medio, porque va el medio o vehículo de muchos medicamentos, sobre todo cuando se administran en un gran volumen, porque va a tener la misma cantidad de solutos que el interior de la célula. Estamos hablando de un medio isotónico, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿en qué se mide la cantidad de solutos que hay en el interior y en el exterior de la célula? Esto ya es lo que les estaba mostrando. Hay un término que se llama osmolaridad. Si ustedes recuerdan de nuestras clases de hace mucho tiempo, cuando veíamos los repasos de química, habíamos visto que la concentración se medía en unas unidades que se llaman molaridad y que la fórmula de la molaridad era concentración de moles de soluto que hay en un litro de la disolución. La molaridad básicamente se refería a un solo soluto. Sin embargo, en nuestro líquido extracelular y en nuestro líquido intracelular tenemos una cantidad inmensa de diferentes solutos, por lo tanto, comparar las concentraciones de cada uno de estos resultaría complejo. Por lo tanto, se inventó el término osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de osmoles que hay en un litro de disolución. Es parecido a molaridad, solamente que en lugar de medir moles, mide osmoles. ¿Y qué es un osmol? A diferencia de un osmol es un mol, pero de solutos osmóticamente activos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los solutos que presentan propiedades osmóticas que se encuentren en un litro de disolución es lo que va a representar su osmolaridad. Y los solutos osmóticamente activos son principalmente los iones, pero también pueden ser otras moléculas como la glucosa y las proteínas, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál sería la molaridad de una disolución que tiene 250 mililitros y en esos 250 mililitros tiene 25 moles de glucosa, 0,8 moles de proteínas y 0,9 moles de sodio y 0,45 moles de potasio? Como la osmolaridad es la suma de todos los solutos osmóticamente activos, vamos a sumar 0,25 equivalentes de la glucosa, 0,8 equivalentes de la proteína, 0,9 equivalentes de sodio y 0,45 equivalentes de potasio. Por lo tanto, podemos decir que tenemos 2,4 osmoles en 250 mililitros, pero como los osmoles son unidades que se tienen que generar en un litro de disolución,
pues vamos a hacer una regla de tres, porque si en 250 mililitros tenemos 2,4 moles, ¿cuánto vamos a tener en un litro? El resultado es 9,6 osmolar, ¿vale? Entonces la osmolaridad de esta disolución va a ser 9,6. Ojo, no se confunda osmolaridad con molaridad. La principal diferencia es que la molaridad nos habla de un solo soluto, mientras que la osmolaridad nos habla de la suma de todos los solutos osmóticamente activos, ¿vale? Y las diferencias en la osmolaridad van a ser cruciales para que nosotros podamos entender hacia dónde se da el flujo de los distintos líquidos. Más adelante vamos a ver también que en los vasos sanguíneos hay una fuerza que justamente se llama fuerza hidrostática que va a empujar a los solutos a que estos salgan. Y esto va a depender directamente de la osmolaridad. Justamente lo que nos dice la fuerza hidrostática va a ser la osmolaridad. ¿Vale? Ahora, hay otro concepto que quizás también van a ver que se llama presión osmótica. La presión osmótica para fines prácticos es la medida en fuerza de la osmolaridad. Ya ahora como concepto físico, es la fuerza que se opone a la ósmosis, ¿vale? Entonces, en nosotros, por ejemplo, si empujamos una pared, quizás sea más fácil poder medir para poder medir indirectamente mi fuerza con la que estoy empujando a la pared, también puedo medir la fuerza de la pared que se opone a la mía. Entonces, son cosas raras que tienen los físicos. Para cuestiones prácticas, la presión osmótica va a ser una medida que nosotros tenemos de la capacidad de hacer ósmosis de una disolución, y esto va a estar en función de su osmolaridad. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. No, Entonces, profe. ya cumplimos con los objetivos del día de hoy. Sería todo por hoy y esténse pendientes entre 5 y 6 de la tarde para que les envíe sus exámenes. Para cada uno de esos exámenes van a tener el número de minutos equivalente al número de preguntas que haya. Si son 50 preguntas, van a tener 50 minutos, por lo cual les pido encarecidamente que busquen en ese horario un lugar donde el internet sea más estable para que puedan accesar lo antes posible a su examen y no pierdan tanto tiempo en buscar una red estable o en poder inscribirse, ¿vale? Les voy a enviar ahorita al grupo de WhatsApp el nombre de la aplicación que vamos a utilizar para que en caso de que ustedes no se hayan dado de alta, que creo que sí ya lo hicieron, pero que caso que no se hayan dado, se den de alta con su correo electrónico y no pierdan ese valioso tiempo en inscribirse a la hora de que ya estemos en el examen, ¿vale? Muy bien, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos virtualmente el día de mañana, probablemente en el mismo horario. Gracias, Saludos. profe. Ok, profe, gracias. De nada, bye.